hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti. Y hoy tenemos gran solemnidad, hermanos y hermanas, porque estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo, estos dos grandes hombres de la fe, hermanos y hermanas, grandes apóstoles, grandes hombres de Dios, que respondieron al llamado por parte de Jesucristo nuestro Señor, tomaron las riendas del discipulado en serio, se entregaron hasta el extremo, radicalmente, recordando su martirio también. En este día es una gran fiesta para nuestra iglesia, hermanos y hermanas, y las lecturas, todas las lecturas que tenemos a consideración hoy tienen que ver con estos grandes hombres, estos dos grandes hombres, hermanos y hermanas, que eran diversos en el aspecto en que desarrollaban su discipulado, su entrega, su predicación hacia quienes estaban destinadas, las obras que hacían en torno a la expansión del reino de los cielos, a la expansión del crecimiento de la iglesia primitiva. Distintos destinos fueron los que llevaron a San Pedro y a San Pablo a que se desvincularan de ellos mismos entre sí, pero una era la fe que tenían en común, una era la fe. Así que estamos recordando todo esto en el día de hoy, lo cual para nosotros es testimonio, es inspiración y sobre todo es camino de discipulado que vamos aprendiendo acerca de cada uno de ellos. Y hoy la pregunta que nos va a guiar en reflexión es una pregunta que nace del Evangelio que estamos meditando en el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros le contamos a la gente acerca de Jesús cuando estamos entre ellos? ¿Qué es lo que nosotros le contamos a la gente acerca de Jesús, nuestro Señor, cuando estamos entre ellos? ¿Y por qué estamos haciendo esta pregunta? Porque aquello que le contemos a la gente acerca de Jesús, el Señor, va a ser el entendimiento que ellos van a tener acerca de la persona de Cristo, en quien nosotros creemos que es nuestro Salvador y que es nuestro Dios también. O sea, es importantísimo ver cómo nosotros hablamos de Jesús, cómo nosotros proyectamos a Jesús, cómo nosotros damos testimonio de Jesús y cómo nosotros profesamos nuestra fe en Jesús ante los demás, ¿no? Esto en el sentido de que la gente va a agarrar, hermanos y hermanas, una opinión, una definición acerca de Jesucristo en muchos momentos, dependiendo de lo que uno proyecte. Y si proyectamos una imagen equivocada, si proyectamos una identidad y un origen equivocado en Jesús, eso es lo que vamos a transmitir, y la gente probablemente ha caído en una crisis de identidad acerca de quién es Jesús, por lo que se está comentando y diciendo acerca de él. Ya estamos viendo, hermanos y hermanas, que en un momento dado Jesucristo el Señor quiso como que hacer un sondeo acerca de su identidad en medio de toda la gente, de lo que es el común de la gente, y después en términos un poquito más personales con los apóstoles en privado para saber qué opinaban acerca de él. Claro, esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque lo que nosotros entendamos acerca del origen, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él para nosotros, va a depender nuestra entrega, va a depender nuestro compromiso, la forma en que aceptamos la fe, la forma en que damos testimonio, la forma en que oramos,
Va a depender mucho acerca de la imagen que tenemos de Cristo, de la persona que tenemos de Cristo. Y esto va a depender de lo que escuchemos en la palabra de Dios. Esto va a depender del testimonio de los demás. Así que, hermanos y hermanas, por eso nos estamos preguntando hoy en el Evangelio, ¿qué le contamos nosotros a la gente acerca de Jesús cuando estamos en medio de ellos? Pedro y Pablo, hermanos y hermanas, tenemos que entender claramente que tenían una idea clara acerca de la persona de Jesús. Como tú ves, el resto de la gente y de la sociedad había entendido que nuestro Señor Jesucristo, pues hermanos y hermanas, unos dicen que eres Juan el Bautista, ya Juan el Bautista había muerto, otros que eres Elías. Bueno, Elías también había muerto, pero lo estaban esperando que volviera. Y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Esa es la idea que tenían. Y aquí Cristo no está buscando que lo comparen con nadie, ¿no? O que se parece a tal persona, sino que Cristo está buscando que lo identifiquen a través de una profesión de fe. Y por eso es que le dice a Pedro con tanta seguridad, eso que tú has dicho, de que tú eres el Hijo de Dios y el Mesías, eso a ti no te viene de la sangre, eso no te viene de la carne, eso no es humano, eso te viene por la gracia de mi Padre Dios del cielo, el que tú me hayas reconocido como el Hijo de Dios vivo y el Mesías, porque ese es quien es Cristo. O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Quiénes dicen que soy yo entre ustedes, los más cercanos? Bueno, pues el Hijo de Dios vivo, el Mesías, nuestro Salvador. No puede haber otra respuesta. Y eso es lo que tenemos que proyectar, hermanos y hermanas. Por eso aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, es capaz de profesar esa fe. Y también Pablo, no podemos negarlo nosotros, ¿no? Pablo, dentro de todo su ministerio, nos dio un claro testimonio de que tenía una idea clara acerca de la persona de Jesús. Cuando se tiene una idea clara acerca de la persona de Jesús, ahí es que ocurre la entrega, hermanos y hermanas, ahí es que nos vamos hasta el extremo con nuestro Señor Jesucristo, a la profundidad de pasar por lo mismo que Cristo pasó. Ahí es que nos entregamos en total persona, alma y cuerpo, mente, espíritu, fuerza. Ahí es que se va todo. Así que hoy aprendemos, hermanos y hermanas, vamos a estar claros acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que también nosotros vemos en la proyección de la contestación a esta pregunta es que Cristo, hermanos y hermanas, dentro de su proyección, que tal vez llevó a muchos a confundirse acerca de quién era Él, es que Cristo hablaba sobre las cosas de Dios en una manera a la que no estamos acostumbrados. Y tal vez nosotros también, por ser seguidores de Cristo, hablamos de una forma acerca de Dios en que que las personas no están acostumbrados. Y esto es lo que nosotros vemos en el Evangelio. Ese Cristo que nosotros predicamos, ese Cristo en quien nosotros creemos, le va a hablar al mundo y nosotros lo vamos a proyectar, hablando de Dios en una forma, hermanos y hermanas, que muchos no están acostumbrados. Nosotros hablamos de la vida en una forma que no es acostumbrada. Nosotros hablamos de lo que es importante en la vida en una forma que la gente no habla. Nosotros estimamos las cosas materiales de la vida en una forma que no lo hace la gente común. Nosotros dedicamos tiempo a las cosas de Dios como no lo hace la gente ordinaria tal vez. Por lo tanto, nosotros siempre estamos proyectando, hermanos y hermanas, hablar sobre las cosas de Dios como lo hizo Cristo en una forma que el mundo no está acostumbrado, ¿no? Nosotros llamamos las cosas por nombres diferentes, la importancia, los valores, ¿no? Las prioridades, lo que es primero, lo que hay que dejar atrás, las cosas del mundo que nos crean dependencia, que nos crean ataduras, que nos crean esclavitud. Para nosotros no son ganancias, mientras que para el mundo tal vez aparecen como las ganancias a lo que le tienen que dedicar la vida y entregarse. Pues nosotros, igual que Cristo, lo hacemos, hermanos y hermanas, y tal vez haya personas que no entiendan este Cristo, no lo comprendan, no conozcan su origen y su identidad, porque Cristo, hermanos y hermanas, no es más de lo mismo. Muchas personas quisieran, hermanos y hermanas, que Cristo fuera solamente un hombre de Dios, que es lo que nosotros estamos viendo como Isaías, como Elías, como Juan el Bautista, en fin. Pero realmente, hermanos y hermanas, Cristo es mucho más que un hombre de Dios. Y si nosotros le hablamos a la gente acerca de Cristo como un hombre de Dios solamente, yo creo que estamos haciendo, pues hermanos y hermanas, una contribución flaca
a la propagación de la fe, a nuestra profesión de fe, que nuestra profesión de fe es que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir a salvarnos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, más que un hombre de Dios, nosotros le damos a conocer a las personas que Jesucristo es el Mesías. Otras personas, hermanos y hermanas, pueden tener la identidad de nuestro Señor Jesucristo equivocada y no ser pues una identidad acertada como fue la de Pedro, como el Hijo de Dios, porque algunos quieren primero que se resuelvan todos sus problemas, todas sus crisis, todos sus asuntos de emergencia, para entonces profesar la fe. O sea, hay quien está esperando que le prueben, no con un signo, con un milagro, que Dios existe, para entonces profesar la fe y decir, en verdad tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, mi Salvador. Y hay personas que están en eso, como le hablamos nosotros a los demás, pues hermanos y hermanas, que basta de signos, basta de señales, no se van a dar más signos y señales de las que ya se dieron. Nosotros somos del grupo, del equipo de los discípulos, nosotros somos uno de ellos y nosotros somos personas que no necesitamos ver para creer, sino que creemos sin haber visto y podemos proclamar a Jesucristo como nuestro Salvador en esa forma. Y así es que le tenemos que hablar a la gente acerca de nuestro Cristo, de nuestro Jesús, para que ellos entiendan quién verdaderamente es Jesús y no debemos de tener miedo en ningún momento ni que nos falte el valor para nosotros, hermanos y hermanas, llevar completamente y directamente a las personas de que tú no puedes esperar que tu solución llegue para entonces profesar la fe. Profesa la fe, conviértete en un cristiano, entrégate a las cosas de Dios en esa petición. Cuando estás en espera del milagro, cuando lo estás esperando, ahí es que Dios ve la entrega, hermanos y hermanas, de que reconocemos por fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que eso es bien importante para cada uno de nosotros. Muchos tampoco, hermanos y hermanas, pueden comprender la identidad de nuestro Señor Jesucristo y el misterio del Hijo de Dios, porque Cristo dio un ejemplo enorme de que en la posición que Él estaba, gozó de mucha humildad y se humilló, hermanos y hermanas, hasta el punto de desprenderse de toda su gloria. Y por eso algunos ni lo reconocen como el Salvador ni como el Mesías. Y nosotros tenemos que saber hablar a los demás acerca de Cristo para que lo reconozcan como verdaderamente Él es, con esa humillación, y en eso no le faltamos a Cristo por la humildad que tuvo y el desprenderse de todo lo grande que era nuestro Señor Jesucristo. Para muchos, la historia de Cristo termina el Viernes Santo, es un hecho histórico en la vida del mundo que verdaderamente ocurrió, pero un fracaso total, hermanos y hermanas, un bochorno total para un gran líder con un gran proyecto en mente, con buenas metas, pero lamentablemente murió y fue ejecutado como criminal en una cruz hasta que halló la muerte y fue sepultado, y hasta ahí llegó todo. Muchos se contemplan en ver a Jesucristo como un buen profeta, como un buen hombre de Dios, como un hombre entregado. Pero fuera de ahí no le conceden la divinidad del Hijo de Dios, no le conceden la segunda persona de la Santísima Trinidad, y entonces todo queda ahí. Lamentablemente esto pasa. Para muchos es un escándalo lo que ha ocurrido con Cristo, y nosotros no podemos proyectar que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso, hermanos. Es fracaso para los que no ven y no tienen el corazón abierto al mensaje de misericordia y de entrega de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros esa cruz no es de bochorno, ni de vergüenza, ni de escándalo, ni de ningún tipo de situación que nos tenga que poner sonrojados, hermanos y hermanas, de alguna forma. Es bendición. Y muchos pues quieren el triunfo total, han excluido la resurrección. Muchos de estos han dejado a Cristo como el hombre que se entregó, y lamentablemente con una buena causa, pero fracasado. Y eso no se puede proyectar en ningún momento, porque vamos a confundir a la gente y la identidad de nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar, hermanos y hermanas, tenemos que señalar que a muchos les cuesta creer en la divinidad y en la obra
divina de nuestro Señor Jesucristo, porque se transmite a través de nosotros. Muchos no pueden creer que nosotros somos utilizados por Dios, que nosotros entramos en misión a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras caídas, hermanos y hermanas, a través de nuestras situaciones de pecado. En muchos momentos hay muchos que dudan que las personas humanas puedan ser utilizadas por un Dios divino, un Dios perfecto, un Dios en gracia que utiliza a los seres humanos para su plan de salvación, para propagar la fe. Pues muchos entonces dudan acerca de la identidad de Cristo en ese sentido, porque la humanidad, hermanos y hermanas, dentro de cierto sentido es irresponsable, y eso todos lo sabemos, pero aún así Dios la ama. Podemos ser pecadores y Dios nos ama, podemos flaquear y caer en muchos momentos, romper compromisos, deshacer vínculos que hemos hecho con Dios, promesas que hemos pactado con nuestro Dios, incumplidas en muchos momentos, y Dios nos sigue amando. Hay gente que no entiende esto. Luego, que no abusemos de la misericordia de Dios. Dios nos utiliza, hermanos y hermanas, siempre que haya arrepentimiento y corazón contrito. Esto mucha gente no lo puede entender. Un Dios de segunda oportunidad, un Dios que te da la mano y te levanta de la caída para que vuelvas, entres al rebaño y te encargues de lo que tienes que hacer. Ese es nuestro Dios. Muchos no entienden a este Dios de misericordia y a este Dios de eterno perdón. Catalogan entonces a la humanidad como una humanidad irresponsable. Este Dios no puede existir y trabajar con gente imperfecta. Por eso cambia entonces la definición de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos también la iglesia es indigna, a través de la cual Dios realiza sus designios, como a través de una iglesia compuesta institucionalmente por seres humanos, Dios va a realizar sus grandes designios. Para muchos esto les cohíbe profesar su fe o identificar a Jesucristo como nuestro Salvador, y estamos cayendo otra vez en lo mismo, hermanos y hermanas. Hay personas que son cerradas a darse cuenta de que somos vulnerables, de que tenemos inclinación al pecado, y entonces excluyen. Imposible que ese Dios que es perfecto esté trabajando con imperfectos. Es imposible que ese Dios que es lleno de gracia esté acercando personas que son y están en desgracia. Muchos no compaginan con eso, ni a nivel de iglesia ni de institución. Y entonces para muchos, hermanos y hermanas, esto les lleva a no profesar la fe y a no identificar a Jesucristo como el verdadero Mesías y como el Hijo de Dios. Y la historia nuestra, hermanos y hermanas, la historia del mundo, cuando la venimos a ver, es una historia de desesperación en muchos momentos, y aún así se prepara para el banquete del reino de los cielos, ¿no? Hay una desesperación en este mundo, las cosas se ponen pues un poquito fuertes, tensas, estamos viendo por todos lados guerras, estamos viendo hambre, estamos viendo desastres, estamos viendo fenómenos climáticos que antes no se veían, estamos viendo una serie de situaciones que ponen el mundo en emergencia y en alerta, hermanos y hermanas, no cabe duda. Y sin embargo, algunos dicen, ¿y ustedes preparándose de alguna forma para el gran banquete del reino de los cielos? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues porque tenemos esperanza, hermanos y hermanas, porque nosotros reconocemos a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Y en medio de la situación, por más desesperante que pueda ser, hermanos y hermanas, y por más crítica y difícil que pueda ocurrir, nosotros podemos sonreír, porque nosotros somos de los que esperamos el reino de los cielos. Nosotros somos de los que nos alegramos de su venida, de su segunda venida. Así que, bueno para nosotros, hermanos, entender cómo estamos respondiendo nosotros a las preguntas, a las inquietudes de la gente en términos de Jesucristo, no solamente de palabras, sino en nuestra obra. ¿Qué le estamos contando? ¿Qué tipo de testimonio le damos a la gente acerca de Jesucristo cuando estamos entre ellos? Eso es bien importante, porque eso va a depender, hermanos y hermanas, para que la persona pueda profesar hoy como Pedro, hermanos y hermanas, que Jesucristo es el Señor. Eso depende muy grande de nosotros, es tarea para nosotros y es misión. Estos dos grandes hombres, Pedro y Pablo, hermanos y hermanas, tenían una clara idea acerca de la persona de Jesús el Señor. Y es bien bonito escuchar hoy la segunda lectura, y con ella vamos a terminar. Es el martirio, es saber que ya terminé mi misión, hice lo que tenía que hacer, pero esta seguridad, hermanos y hermanas, de Pablo,
cuando le escribe a Timoteo lo que le está sucediendo, está acercándose a la muerte y él sigue creyendo en Jesús el Mesías y su ministerio va a terminar en una muerte como un mártir y tiene que entregar la vida. Y miren, estas palabras son bien bonitas para nuestra inspiración. En cuanto a mí, dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 17 al 18. En cuanto a mí, ha llegado la hora del sacrificio y el momento de mi partida es ya inminente. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Solo me espera la corona de la justicia que el Señor, como justo juez, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino a cuantos desearon y desean su manifestación. El Señor, sí, me asistió y me dio fuerzas para que por mí y que por mi medio se llevase a cabo la proclamación, de modo que la oyera todo el mundo. Así el Señor me arrancó de la boca del león. Él me librará de toda mala partida y me salvará en su reino celeste. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Ese es nuestro hermano Pablo, enfrentando ya con conocimiento sus últimos días en la tierra. La gran batalla la ha librado, hermanos y hermanas. Dios nunca le falló, a pesar de que tiene que enfrentar la muerte, derramar su sangre y entregar su vida por la causa de Cristo. ¿Qué le contamos, hermanos y hermanas, a la gente acerca de nuestro Cristo, de nuestro Jesús, de nuestro Dios cuando estamos entre ellos? Vamos a proyectar la mejor imagen, el mejor de los testimonios de que nuestro Cristo es nuestro Salvador, el Mesías y el Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.